Mi nombre es Valeria, y a mis 39 años, la vida en el centro de Madrid, en este espacioso pero antiguo piso de Chamberí, se siente como una pieza de terciopelo bien conservada, lujosa, predecible y quizás un poco enmohecida por el tiempo. Trabajo como profesora de filología en la Universidad Complutense. Es un rol que exige una presencia, una autoridad silenciosa que siempre he cultivado. Nunca he sido de esas mujeres que se funden con el paisaje. Mi altura, el cabello castaño oscuro que cae en ondas hasta la cintura, y, lo admito, la figura que mantengo con disciplina, hacen que los hombres giren la cabeza. No por seducción abierta, sino por la elegancia rigurosa que proyecto. Mis faldas de tubo, los vestidos de corte que marcan la cintura con precisión quirúrgica, y las gafas delgadas sobre la nariz son parte de mi uniforme. Son una segunda piel de profesionalidad inquebrantable. Pero esta semana, la ola de calor madrileña ha desafiado mi armadura. La canícula ha convertido el piso, con sus altos techos y ventanas cerradas contra el sol, en un horno. El aire acondicionado está averiado, y el único alivio es el escaso y perezoso corriente de aire que se arrastra por el largo pasillo. Fue un martes cuando noté el cambio, un día de calor tan denso que la propia luz del sol parecía viscosa. Regresé de la universidad exhausta después de 6 horas de clases. La formalidad de mis trajes se había vuelto una tortura. Por eso, hoy había optado por una de mis prendas más arriesgadas para el verano, un vestido lencero de seda de morera, de un tono beige arena que casi se fundía con mi piel. La seda, tan delgada que es casi un susurro táctil, era la única forma de sobrevivir al día. El vestido se sostenía con tirantes finos como hilo y caía por mi cuerpo con una fluidez líquida. Con el calor y la humedad del día, se había adherido a mí, marcando cada curva con una intimidad inesperada. Me sentía expuesta, pero bendecida por el tejido. La puerta de entrada se cerró con un golpe seco, y escuché el murmullo casi inaudible de mi hijo, Adrián, en la sala. 18 años recién cumplidos, en ese limbo de la juventud donde aún no deciden si ser hombres o niños. ¿Otra vez en casa, Adrián? Dije, quitándome los tacones de gamuza y sintiendo el alivio del mármol fresco bajo mis pies. Caminé por el pasillo, buscando el refugio de la sala. Adrián estaba tirado en el sofá, inmerso en su teléfono. Lo noté inmediatamente, no hizo un movimiento para saludarme ni levantó la cabeza, pero cuando pasé frente a él, percibí el parpadeo rápido de sus ojos. Levantó la mirada, y luego la apartó con una velocidad desorientadora, como si hubiera tocado algo que quema. No tenía planes, murmuró, su voz inusualmente tensa. Pasé por su lado, sintiendo como el vestido de seda, aún ligeramente húmedo por el sudor, se deslizaba sobre mi cadera. La tela me recordaba a un leve roce que yo misma había provocado, un tipo de fricción mínima que ahora se sentía amplificada bajo la vigilancia de su mirada furtiva. ¿Podrías salir, ver a tus amigos? Te noto, retraído últimamente. ¿Está todo bien? Pregunté, tratando de sonar casual mientras me dirigía al salón. Él se encogió de hombros, la respuesta estándar. Pero yo no era su amiga, yo era su madre, y mi oficio me había enseñado a leer las microexpresiones, las pausas, los silencios. En él, había una tensión nueva, como una cuerda de guitarra afinada a un tono demasiado alto. Me quité las gafas, que siempre me daban un aura de estricta intelectualidad, y suspiré. Voy a darme una ducha. Estoy cocida. Pasé a su lado por segunda vez. Esta vez, noté la forma en que sus manos se aferraron al borde del teléfono, como su respiración se detuvo por un instante. No era la mirada de un niño que ignora a su madre. Era la mirada de alguien que observa algo que no debería. Cerré la puerta del baño y me enfrenté al espejo. El vestido beige había dejado un rastro de humedad oscura donde el tejido se había pegado a mi piel.
Me deslicé fuera de él. La seda cayó al suelo con un silencio casi obsceno. Entré en la ducha. El agua fría fue un alivio glorioso, un contraste brutal con la piel ardiente. El sonido del agua resonó en el silencio del piso, y por un momento, me pregunté si Adrián estaba escuchando desde fuera. Esa noche, cenamos en la cocina. Preparé un té de jazmín, cuyo aroma floral flotaba entre el calor residual de la tarde. El mármol de la encimera se sentía fresco bajo mis brazos. Ahora llevaba una bata de casa de lino fino, mucho más recatada, aunque el lino en la piel húmeda es igual de revelador. Dime qué tienes en mente, le dije de repente, inclinándome y apoyando el codo sobre la mesa. Adrián se atragantó con su té. No sé de qué hablas. Te conozco, cariño. Estás distraído, melancólico. ¿Tienes algún problema con alguna chica? ¿Te has enamorado? Pregunté, con una sonrisa maternal que intentaba tranquilizar. Su reacción fue instantánea y desproporcionada. Se puso rojo hasta la raíz del cabello, y su negación fue demasiado vehemente. No. Nadie. Solo estoy cansado. Lo miré fijamente. Había una mentira, no sobre la chica, sino sobre la fuente de su nerviosismo. Extendí mi mano sobre la mesa y posé suavemente mi palma sobre la suya. Su piel estaba caliente y tensa. El simple contacto, mi mano de profesora, de madre, sobre la de mi hijo adulto, se sintió de pronto cargado de electricidad. El lino de mi bata rozó su piel. Está bien, Adrián. Enamorarse es natural. Solo sé honesto contigo mismo. Él retiró su mano con un movimiento brusco, un temblor casi imperceptible. Asintió, pero no me miró. Al retirarme a mi habitación, la satisfacción del día había sido reemplazada por una curiosidad perturbadora. Yo había sido la mujer observada por miles de ojos a lo largo de los años. Pero esta mirada, la de mi propio hijo, era diferente. Era una mirada que desnuda el alma, y por primera vez, me hizo sentir menos la profesora estricta y más la mujer vulnerable bajo el fino vestido de seda. El juego acababa de comenzar, y yo, por primera vez, no sabía las reglas. Después de aquella noche en la cocina, donde la calidez de mi mano sobre la de Adrián había provocado una reacción tan nerviosa, sentí que las paredes de nuestro hogar se habían vuelto porosas. La seguridad táctil del mármol frío y la predictibilidad del lino se habían desvanecido, reemplazadas por una textura 29, la vigilancia persistente. Yo era la presa y lo más insidioso, yo era la que había provocado al cazador con la seda lánguida de mi vestido. Decidí que era hora de restablecer el orden. La mejor defensa era mi viejo uniforme, la autoridad inquebrantable. Al día siguiente, me vestí para la universidad con una intención casi militar. Elegí un traje de chaqueta y pantalón de gabardina fina, de un color gris piedra. La gabardina es un tejido denso, con cuerpo, que no cede fácilmente al pliegue ni a la casualidad. Era la textura 30, la rigidez de la disciplina. Bajo la chaqueta, una blusa de algodón blanco, almidonada hasta la asfixia. Mi cabello, normalmente suelto, fue recogido en un moño estricto y alto. Cada elemento gritaba, madre. Profesora. Intocable. Pero incluso en mi armadura, la mente traicionó a la carne. Mis pies, cansados de los tacones que exigía el traje, pidieron clemencia. En lugar de los zapatos de cuero de patente, elegí unos mocasines de terciopelo negro, suaves y silenciosos. Eran la textura 31, el terciopelo secreto de la vulnerabilidad. Nadie los vería bajo el pantalón de gabardina, pero yo sentiría su suavidad aterciopelada contra la piel del pie. Era una pequeña grieta táctil en mi fachada,
una concesión personal que mantenía mi cordura. Regresé a casa a media tarde. Adrián estaba, previsiblemente, en su cuarto. El silencio era pesado. Me quité la chaqueta de gabardina, que cayó sobre la silla con un plof seco. Me dirigí a mi dormitorio. La textura 30 había fracasado, no había detenido la tensión, solo la había contenido. Al atardecer, intenté relajarme leyendo un libro en el salón, bajo una luz tenue. Llevaba puesta una falda de seda plisada que me había regalado mi hermana de Sevilla, un color granate intenso. La seda de esta falda era más gruesa y pesada que la del vestido lencero, pero seguía siendo lujuriosa al tacto. Se movía con cada suspiro, una textura 32, la seda pesada de la distracción. Justo cuando la penumbra se hizo absoluta, escuché el sonido. Un silencio roto. El chirrido mínimo de un suelo de madera viejo bajo una puerta. Su habitación. Levanté la cabeza. Un hilo de luz dorada se escapaba de su cuarto. Adrián estaba asomándose. Yo fingí estar absorta en la lectura, la seda plisada susurrando alrededor de mis piernas. Él salió de su cuarto en calcetines, su figura alta y delgada apenas una sombra. Pasó por el pasillo en dirección a la cocina. Era un movimiento normal, sed de medianoche. Pero la intensidad de su sigilo, el silencio absoluto de sus pasos sobre la madera, me heló. Él no estaba buscando agua. Se detuvo frente al marco de la sala, donde la luz tenue jugaba con los pliegues de mi falda. No dijo nada. Solo se quedó allí, observando. Yo sentía su mirada como una mano fría posada en la parte expuesta de mi cuello. La textura 32 de la seda, que normalmente me consolaba, se sintió como una tela de araña, atrapándome. Me aclaré la garganta. ¿Pasa algo, cariño? Mi voz sonó demasiado firme. Adrián parpadeó, volviendo de un trance. Nada. Solo, el té de jazmín. Olía bien. Lo preparo ahora si quieres. No, gracias. Ya voy a la cama. Se retiró. Pero esta vez, el silencio de sus calcetines no fue suficiente para él. Al pasar, arrastró levemente la planta de su pie sobre la alfombra de lana gruesa, creando una fricción mínima, un sonido sutil, casi imperceptible, que solo yo podía notar en el silencio. Era un saludo táctil, un reconocimiento de que él sabía que yo sabía que me estaba observando. Aquella noche, mi sueño se volvió imposible. Alrededor de las 2 de la mañana, sentí una sed inmensa. Me puse mi camisón, un suave algodón modal, la textura 33, el algodón confesional, y salí al pasillo. La luz de mi baño estaba encendida. Fui allí. Antes de entrar, me detuve. La puerta de su habitación estaba ligeramente abierta, 1 milímetro. Lo suficiente. Me acerqué a su cuarto con el corazón desbocado. Al mirar dentro, lo vi. Adrián estaba sentado en su cama, con la espalda apoyada contra la pared. No estaba durmiendo. Estaba despierto, sosteniendo algo en sus manos. No era el teléfono. Era una de mis medias de seda negra que yo había dejado en el cesto de la ropa sucia. Una media de liguero, larga y fina, la textura 34, el suspiro de la licra y la seda, la misma que a veces usaba bajo mis trajes de gabardina para esa pequeña, secreta sensación de contención flexible en mis piernas. Él la estaba sosteniendo. No de forma tosca, sino con una delicadeza reverente, acariciando el tejido fino entre el pulgar y el índice. No me estaba mirando a mí. Estaba absorto en la textura, en la fragilidad, en la presencia implícita de mi piel en esa tela. Era un acto de apropiación táctil, un fetiche silencioso.
Me quedé paralizada, sintiendo el algodón modal de mi camisón pegado a mi espalda por el sudor frío. Un torrente de emociones me inundó, vergüenza, pánico, y una punzada inesperada de algo que se parecía peligrosamente a la lisonja. Rápidamente, sin hacer ruido, me retiré. La adrenalina me hizo sentir el frío del mármol bajo mis pies como un dolor punzante. Cerré la puerta de mi habitación y me apoyé contra ella, respirando agitadamente. No era una chica. No era un problema académico. Era yo. Mi textura, mi presencia, mi cuerpo, que él, mi hijo, había comenzado a consumir en silencio. El juego ya no era solo de miradas. Era de apropiación. Y yo, la profesora de autoridad, acababa de ser despojada de mi intimidad por la suavidad secreta de mi propia media de seda. Lo peor de todo, mi primer instinto no fue gritar, sino sentir el algodón modal de mi camisón, preguntándome si era lo suficientemente fino para recordarle mi textura, incluso a través de una puerta cerrada. La textura 35, el conflicto de la piel me estaba ahogando. El fin de semana se acercaba, y yo sabía que no podía seguir fingiendo la gabardina de la duda. Necesitaba una confrontación táctil, algo que rompiera el silencio. Después del descubrimiento de la media, el aire en el piso de Chamberí se volvió irrespirable. La textura 35, el conflicto de la piel me había dejado paralizada, pero no derrotada. Si Adrián, 18, había roto el pacto tácito de la distancia, apropiándose de una extensión de mi piel, la media, yo tenía que restablecer la dinámica. Debía ser una confrontación indirecta, un juego de ajedrez sensorial donde cada pieza era una tela o un gesto. Decidí que la mejor estrategia era la presencia ineludible. No podía seguir escondiéndome tras el lino ni la gabardina. Para la cena de esa noche, elegí algo que era, a la vez, lujoso y absolutamente revelador. Opté por un vestido midi de terciopelo de seda en un tono borgoña profundo. El terciopelo, la textura 36, el terciopelo intenso de la provocación, es un material que absorbe la luz y el sonido. Visualmente, es opulento y denso, pero al tacto, es una suavidad perturbadora que no permite el descuido. Sentía el peso del tejido cayendo sobre mi cuerpo. Para contrarrestar esa suavidad, añadí accesorios rígidos. Me puse un cinturón ancho de cuero de curtido vegetal, de color negro y con una hebilla metálica gruesa que emitía un brillo frío. El contraste entre la suavidad sedosa del terciopelo y la dureza fría y áspera del cuero y el metal, la textura 37, el metal frío del desafío, era mi mensaje, suave, pero intocable. Llevaba unas sandalias de tiras finas, dejando mis pies descalzos y ligeros, la piel desnuda sobre el cuero de la suela, un pequeño atisbo de la textura 38, la piel suave de la distancia. Adrián salió de su cuarto para cenar. Llevaba una camiseta oscura de algodón grueso y jeans gastados, la textura 39, el luto del algodón. Su postura era encorvada, su mirada evitaba el terciopelo borgoña de mi vestido, pero yo notaba cómo su concentración en el plato era excesiva. La cena fue un martirio. El silencio se llenaba solo con el sutil sonido que hacía el terciopelo al rozar el respaldo de la silla de madera, un murmullo constante que yo sabía que él estaba registrando. ¿Cómo te fue hoy en clase, Adrián? Pregunté, rompiendo el silencio. Bien. El profesor de Historia del Arte pidió un ensayo sobre Goya. Interesante. Goya siempre es un desafío. Hice una pausa, mi voz baja y controlada. ¿Necesitas ayuda con la investigación? Podemos ir a la biblioteca de la Complutense mañana. Él no me miró. Su tenedor se detuvo a mitad de camino. No. Puedo hacerlo solo. Su rechazo no era de arrogancia, sino de miedo a la proximidad. Yo era una textura 36 en movimiento,
y él no podía manejar el riesgo del roce. Como quieras, dije, sintiendo una punzada de algo parecido a la decepción. Me levanté para recoger los platos. El movimiento fue lento, deliberado. El terciopelo se deslizó sobre mis piernas, y yo sentí el agarre mínimo de la tela en la parte posterior de mis muslos. Al pasar junto a él, mi cinturón de cuero áspero pasó a escasos centímetros de su hombro. Él se encogió, una reacción sutil y reflejo. Déjalo, yo friego, dijo él, su voz casi un gruñido. No te preocupes, yo lo hago. Insisto. Su mano se extendió hacia mi plato. Al tomarlo, sus dedos rozaron los míos en un contacto accidental que duró menos de un segundo. Yo sentí el calor febril de su piel contra la mía, y él retiró la mano como si la cerámica estuviera caliente. Me quedé quieta. El terciopelo me daba la fuerza para resistir. Gracias, Adrián. Eres muy atento. Me dirigí al fregadero. Mientras el agua caliente corría, me di cuenta de que mi plan estaba funcionando, la tensión se estaba volviendo insoportable para él. Más tarde, ya pasada la medianoche, el calor seguía siendo opresivo. Me puse mi camisón de algodón modal y salí al balcón a tomar aire fresco. La barandilla de hierro forjado estaba fría y rugosa bajo mis antebrazos. La textura 40, el hierro frío de la noche era un alivio contra el calor. Sabía que él estaba observando. Cerré los ojos, disfrutando de la brisa. Mi camisón se sentía suave y ligero, pero la humedad de la noche hacía que la tela se pegara a mi espalda. No me movía. Me convertí en una escultura estática, expuesta y vulnerable. El sonido fue tan suave que podría haber sido el viento. Un paso. Descalzo. No en calcetines, sino piel contra madera. Di media vuelta. Adrián estaba en el umbral de su habitación, con la luz tenue del pasillo delineando su figura. Sus ojos, antes llenos de culpa, ahora brillaban con una determinación oscura. No estaba solo mirando. Estaba invadiendo. Se acercó a mí. 3 pasos, 4, 5. Mi corazón golpeaba contra mi caja torácica. Yo seguía apoyada en la barandilla de hierro, la textura 40 dándome un ancla. Adrián se detuvo a menos de 1 metro. No levantó la mano. No habló. Pero su mirada era una invasión total. En sus manos no había un teléfono ni una taza de té. Sostenía la media de seda negra, textura 34. La misma que había tocado en secreto la noche anterior. Él la extendió hacia mí. No con vergüenza, sino con una ofrenda ritual. Esto es tuyo, dijo, su voz ronca, una textura 41, la voz quebrada de la revelación. Yo no la tomé. Mis ojos no abandonaron los suyos. ¿Por qué la tenías, Adrián? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Él no respondió con palabras, sino con un gesto que rompió todas las barreras. En lugar de entregármela, él apretó la media en su puño. Su mano era grande, fuerte, y la seda delicada se arrugó hasta convertirse en una bola diminuta y arrugada. Era un acto de posesión violenta, una profanación táctil de la tela más frágil. Y luego, su mirada se dirigió a mi muñeca. La piel expuesta bajo la manga corta del camisón. Con la misma mano que había arrugado la media, él acercó lentamente su puño a mi muñeca. No me tocó, pero la densidad de calor y tensión que irradiaba su mano era un contacto invisible. Necesito, empezó, su voz apenas audible. Él no pudo terminar la frase. En lugar de eso, en un movimiento rápido y desesperado,
aplastó la diminuta bola de seda arrugada contra la piel desnuda de mi muñeca. No fue una caricia. Fue una afirmación de la textura, una transferencia de su fetiche contenido a mi propia carne. La seda, arrugada y caliente por el calor de su puño, me quemó. Era la textura 42, la seda asfixiante del deseo. Se apartó de golpe, la media cayendo al suelo. Se fue corriendo a su cuarto sin mirar atrás. Yo me quedé allí, mi muñeca palpitando. El silencio era roto solo por el latido de mi corazón. Recogí la media arrugada, sintiendo la traición de la seda que había sido testigo. El juego de la distancia había terminado. Él me había tocado con su deseo, y yo había permitido la invasión. Ahora, la textura 43, la pregunta sin respuesta ardía en mi mente: ¿qué haría yo con esta seda arrugada que él había dejado en mi piel? La noche de la confrontación en el balcón no me dejó dormir. La textura 42, la seda asfixiante del deseo quemaba aún en mi muñeca, y la media arrugada en mi mesita de noche era un testigo silencioso de la barrera que se había quebrado. Al día siguiente, tomé una decisión. No iba a evitar a Adrián, 18, por el contrario, iba a exponerlo a mi presencia de una manera que forzara una reacción verbal, o al menos, una tensión innegable que no pudiera resolverse con silencios. Elegí mi ropa de trabajo, no como armadura, sino como una herramienta de precisión. Me puse un traje de pantalón y chaqueta en lino y seda de un tono gris carbón muy claro. A diferencia de la rígida gabardina del episodio anterior, esta tela era flexible, se movía con una fluidez orgánica que imitaba el movimiento del agua. Era la textura 44, el lino fluido de la invitación. La tela era lo suficientemente liviana para que, con la brisa de los ventiladores, se adhiriera y revelara el contorno de mi cuerpo de forma sutil, pero constante. Bajo la chaqueta, llevaba una blusa de seda cruda, sin cuello, que dejaba al descubierto una fina línea de mi clavícula. La elegancia era la clave, nada vulgar, todo insinuado. Al salir de mi habitación, me detuve en el umbral. Adrián estaba en el pasillo, dirigiéndose a la cocina. Llevaba una camiseta deportiva de algodón piqué que marcaba sus hombros, la textura 45, el algodón muscular de la juventud. Se congeló al verme. Buenos días, dije con mi voz habitual de profesora, firme y melodiosa. Buenos días, respondió, sin levantar la mirada de mis zapatos de tacón bajo, unos slingbacks de cuero perforado, que permitían que una pequeña parte de la piel del talón estuviera expuesta, un fetiche sutil que yo siempre había cultivado. Textura 46, el cuero perforado de la revelación. Fui a la cocina. El aroma a café recién hecho llenó el espacio. Preparamos el desayuno en un silencio espeso, cada uno consciente del cuerpo del otro, pero evitando el contacto. Yo me movía con lentitud, sintiendo la fluidez del lino sobre mi piel. Me incliné sobre la encimera para alcanzar una taza. La tela de mis pantalones se tensó ligeramente sobre mis muslos y la parte baja de mi espalda. Yo percibí cómo la mirada de Adrián, que hasta entonces se había concentrado en el periódico, subió instintivamente, aunque la retiró antes de que pudiera atraparlo. Necesito que me ayudes con algo, dije, enderezándome. Sí. El disco duro de mi portátil tiene un problema. Si pudieras revisarlo antes de que me vaya a la universidad. Está en mi escritorio. Era una excusa. El disco duro estaba perfecto. Pero necesitaba que él invadiera mi espacio de trabajo, el lugar más íntimo y ordenado de mi vida. Adrián entró en mi despacho, y yo lo seguí. El despacho era un templo de madera pulida y libros encuadernados en cuero rugoso, un lugar de seriedad táctil. Él se sentó en mi silla, y yo me puse detrás de él, apoyando mis manos en el respaldo. Creo que es un problema con los drivers, empecé, inclinándome ligeramente.
El gesto fue mínimo, pero el efecto, máximo. Mi traje de lino y seda estaba ahora a escasos centímetros de la nuca de Adrián. Podía sentir el calor de su cuerpo emanando a través de su camiseta de algodón. Mi perfume, un aroma sutil a sándalo y pachulí, flotó sobre él. Me incliné un poco más, para que mi cabello, suelto y ondulado, rozara accidentalmente la parte superior de su oreja. El roce mínimo de mi cabello sobre su piel se sintió como una descarga eléctrica en el aire. Textura 47, el roce eléctrico del cabello. Adrián se quedó rígido. Sus manos, antes fluidas sobre el teclado, se congelaron. Mamá, estás demasiado cerca. Me enderecé de inmediato, mi voz conservando la calma. Lo siento, solo intentaba ver la pantalla. ¿Encontraste algo? No. No he visto nada. Se levantó de la silla con brusquedad. La silla giratoria emitió un leve chirrido que resonó en el silencio. Se dirigió a la puerta. Adrián. Espera, dije, mi voz ahora baja y firme. Él se detuvo. Yo me acerqué a él, notando cómo su espalda se tensaba ante mi aproximación. Me paré justo detrás de él, mi pecho a apenas unos centímetros de su espalda. El lino fluido de mi chaqueta casi tocaba su algodón piqué. Estás actuando raro, susurré. Desde hace días. ¿Es por la media? Mantuve mi mano al lado de mi cuerpo, pero la seda cruda de mi blusa estaba ahora tan cerca de él que la tensión táctil se convirtió en un objeto físico entre nosotros. Adrián se dio la vuelta de golpe. Estaba completamente rojo, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y desesperación. Claro que es por la media. Explotó, su voz apenas un susurro áspero. ¿Me ves? ¿Me viste? Sí, te vi, respondí, mi voz serena y sin juicio. Y te vi a ti arrugar la seda. ¿Qué querías, Adrián? Él cerró los ojos, incapaz de mirarme. Su respiración era pesada. Yo no sé, solo que. Tu ropa. Siempre es tan perfecta. Y cuando te acercas, cuando hueles a café y perfume. No puedo concentrarme. No puedo mirarte como a mi madre. Sus palabras me golpearon con la frialdad del mármol mojado. Era la confesión que había buscado. ¿Y por qué no puedes mirarme como a tu madre? Pregunté, mi voz se había suavizado hasta convertirse en una caricia. Él abrió los ojos, su mirada recorrió mi traje de lino fluido, mis labios, mis ojos. Se detuvo en mi mano. Yo llevaba mi anillo de compromiso, una banda de platino delgada y pulida, textura 48, el metal liso del compromiso roto. En lugar de responder, Adrián extendió su mano. No hacia mi cara, sino hacia mi muñeca, la que él había quemado con la seda arrugada la noche anterior. Esta vez, no hubo duda, no hubo tropiezo. Su mano fue directamente a mi piel. Sus dedos, calientes y fuertes, se cerraron suavemente alrededor de mi muñeca. El contacto fue total, piel contra piel, una textura 49, la proximidad absoluta de la piel. Yo no me moví. Sentí el pulso acelerado bajo su tacto. Tu piel es, empezó. Se detuvo, incapaz de encontrar la palabra. ¿Es qué, cariño? Fría. Pero tu ropa es cálida. Siempre quiero tocar lo que llevas puesto. El terciopelo, la seda. Siento que es la única forma de sentirte. Sus palabras eran una plegaria táctil. Soltó mi muñeca tan abruptamente como la había tomado. Lo siento. No debí hacer eso. Se fue corriendo de la habitación,
su algodón piqué rozando el lino y seda de mi traje. Me quedé sola. Mi muñeca palpitaba con el recuerdo de su agarre. La confesión había sido hecha. La verdad era textural. Esa noche, cuando volví a casa de la universidad, encontré un paquete sobre mi cama. Era pequeño y rectangular. Dentro, envuelto en papel de seda blanco y atado con una cinta de satén, había un regalo. Era un pequeño estuche de terciopelo azul marino. Lo abrí. Dentro, cuidadosamente doblada, estaba mi media de seda negra, limpia y planchada, sin rastro de la arruga. Al lado, una nota escrita a mano. La textura 50, la devolución del respeto. Vuelve a ser tuya, pero la recuerdo. Era una disculpa. Una promesa de no invadir mi intimidad de nuevo. Pero el daño ya estaba hecho. Y la textura 49 de su mano en mi muñeca me decía que la distancia era ahora imposible. El juego había pasado de la vigilancia a la confesión desnuda. Yo era la que tenía que hacer el siguiente movimiento. La caja de terciopelo azul y la media planchada en mi mesita de noche eran la prueba de que Adrián, 18, había confesado sin una sola palabra de disculpa. La textura 50, la devolución del respeto era, en realidad, un contrato mutuo para llevar la tensión al límite. El silencio entre nosotros ahora no era evasión, sino anticipación. Decidí que la única forma de quebrar el círculo vicioso era la vulnerabilidad total. Tenía que mostrarme sin la armadura de la seda, el terciopelo o el lino pulido. Esa noche, la temperatura no bajó de 30 grados, incluso pasada la medianoche. Yo estaba inquieta en mi cama, sintiendo la textura 51, el algodón gastado de la vulnerabilidad total de mi camiseta de dormir, grande y extraída de un cajón viejo, que me llegaba a medio muslo. El algodón, suave y fino por el uso, se había vuelto transparente en la sombra y se pegaba ligeramente a mi espalda por el sudor. Me levanté, sintiendo un dolor punzante en la sien. No era solo el calor, era la tensión acumulada lo que me causaba la migraña. Abrí la puerta de mi habitación, me dirigí al pasillo y, apoyándome en el marco de la puerta de Adrián, emití un suspiro dramático. Adrián, ¿estás despierto? Él respondió de inmediato. Sí, mamá. Me está matando la cabeza. El calor es insoportable. ¿Podrías hacerme un favor? Su voz era tensa, alerta. Claro. ¿Qué necesitas? Necesito frío, un contraste. Prepara hielo en una bolsa y tráemelo al salón. Voy a acostarme en el sofá. Fui al salón y me recosté en el sofá de cuero marrón oscuro, un material frío y liso que prometía un alivio temporal. Cerré los ojos. La luz que entraba desde el pasillo era tenue. Mi camiseta de algodón fina apenas me cubría. Un minuto después, escuché sus pasos cautelosos. Entró en el salón. Aquí tienes. Pero no lo pongas directamente. Adrián estaba vestido con solo unos pantalones cortos de pijama. Su torso juvenil, delgado y fuerte, estaba al descubierto. Su piel, húmeda por el calor, brillaba ligeramente. El aire se hizo eléctrico. Se arrodilló junto al sofá, su proximidad era ahora ineludible. Yo no abrí los ojos, obligándole a interactuar con mi vulnerabilidad expuesta. ¿Dónde te duele más? Preguntó, su voz apenas un susurro. La sien y la nuca. Estoy ardiendo. Él tomó una toalla de mano de la mesa auxiliar, la envolvió cuidadosamente alrededor del hielo y, con una precisión escalofriante, colocó la textura 52, el frío abrasador del hielo sobre mi frente. El contraste fue un shock bendito que me hizo soltar un leve gemido de alivio. Gracias, cariño.
Es perfecto. Mantuvo su mano sobre el hielo, presionando suavemente. Sentía su calor a través de la toalla fría. Su otra mano se movió. La nuca también está caliente, dijo. Sus dedos, sin tocar mi piel, rozaron la textura 51 de la fina tela de mi camiseta a lo largo del contorno de mi hombro, textura 53, la línea del hombro. Era un movimiento ambiguo, estaba evaluando el calor de mi cuerpo o la suavidad del algodón. Se acercó aún más, inclinando su torso sobre mí. Yo sentía el calor de su aliento y el aroma de su piel a limpieza y sudor juvenil. La tela de mi camiseta, ya húmeda por mi propio calor, se pegaba aún más al roce. Él retiró la mano del hielo. Yo sentí que el alivio se desvanecía. Espera, murmuró. Su mano no volvió al hielo. Su mano, cálida y firme, se posó suavemente sobre mi hombro, justo en el punto donde la textura 51 del algodón se hundía en la curva de mi clavícula. No fue un masaje. Fue un contacto estático, piel contra piel a través de la tela más delgada. Era la textura 54, el peso de la confesión táctil. No me moví. Yo era la profesora estricta, pero ahora estaba recostada y expuesta, permitiendo que la textura 54 se prolongara. Mamá, su voz se quebró. Dime, Adrián. Yo. Él no pudo hablar. En lugar de ello, su agarre en mi hombro se hizo un poco más firme. Luego, en un acto que fue la culminación de toda la tensión reprimida, apoyó lentamente su frente sobre la curva de mi cuello, justo donde mi hombro se une a la base de la garganta. No fue un beso, fue un acto de rendición. Sentí la textura 55, la humedad de su piel joven contra la mía, el peso total de su cabeza sobre mi vulnerable hombro. El algodón se interpuso, pero apenas. El calor de su frente era un fuego controlado sobre mi piel ardiente. Yo sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Mi corazón latía de forma salvaje. Yo levanté mi mano, no para empujarlo, sino para sujetar suavemente la toalla helada que aún reposaba en mi sien. Yo era su madre, y él estaba completamente derrumbado sobre mí. El tiempo se detuvo en ese contacto absoluto, en esa textura 55 de piel y algodón fino, cuando un sonido seco y definitivo rompió el silencio de la noche. ¡Clac! El inconfundible sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Mi cuerpo se tensó. El calor de su frente en mi cuello se convirtió en terror. Adrián se levantó de golpe, la bolsa de hielo cayendo sobre el sofá. Sus ojos se abrieron de par en par. Ambos sabíamos quién era. Mi marido, y su padre, Ricardo, que había estado fuera por negocios en Barcelona. No era solo el regreso de mi marido. Era el retorno a la textura 1, el lino frío del orden y la convención. Papá, murmuró Adrián, su voz llena de pánico. Me levanté del sofá de un salto. Mi camiseta de algodón fino, húmeda y arrugada por la presión de su frente, revelaba aún más mi figura. A mi cuarto, rápido. Ordené, mi voz volviendo a ser la de la profesora estricta que había perdido el control. Adrián desapareció por el pasillo justo cuando la puerta se abrió con un clic autoritario. Ricardo entró. Su figura era grande y sombría. Llevaba un traje de viaje pulcro, la textura 56, la lana intocable del ausente. Al verme, quieta junto al sofá, con el cabello desordenado, la camiseta fina y el hielo en el suelo, su mirada se detuvo, fría y calculadora. Valeria. ¿Qué estás haciendo despierta a estas horas? Su voz no era de bienvenida, sino de interrogación. Yo me llevé la mano al hombro, donde la textura 55 de la frente de Adrián aún ardía, y mentí con una calma que no sentía.
Una migraña terrible. El calor. Ricardo no se acercó. Sus ojos recorrieron el salón, se detuvieron en el cubo de hielo derretido sobre el sofá de cuero y luego, regresaron a mí. Ya veo. Te has dejado derrotar por la temperatura, Valeria. Pensé que eras más resistente a la fricción. Su mirada era un juicio de texturas que iba más allá de mi migraña. Me había visto expuesta, vulnerable, sin mi armadura. Y lo que es peor, él sabía que algo más que la migraña había ocurrido en su ausencia. El aire en el salón era ahora una textura 57, el miedo gélido de la consecuencia. El juego había terminado, y la consecuencia de nuestra textura 55 estaba a punto de desatarse.